Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué alegría poder estar nuevamente con Jesús. Siempre que venimos a la oración, venimos a estar con Él, a escuchar su voz, a estar atentos a su mirada. Porque el Señor, lo hemos dicho, nos ve, nos oye. Sabemos que siempre es motivo de alegría poder estar aquí postrados a los pies de Jesús. Venimos a rezar, a hablar con Él. Hemos muchas veces disfrutado de su presencia, porque sabemos que está aquí. Quiere que estemos con Él, que gastemos minutos, horas con Él. Si pudiéramos sumar, que no es difícil, las horas que pasamos delante de Jesús, incluido el rosario, la misa, la oración, la lectura, y las comparamos con las horas que pasamos delante de la pantallita, la diferencia podría ser abismal. Ya saben que existen aplicaciones que te cuentan el número de veces que abres el teléfono, el tiempo que está encendido el teléfono, el tiempo que usas cada una de las aplicaciones. Entonces, recuerdo que una vez conversando con un muchacho, se instaló la aplicación y sacó 6 horas de teléfono. 6, la cuarta parte del día frente a la pantallita. Y el tiempo que le dedica a Jesús, no, es que no tiene tiempo. Ya. Él le dice, oye, 6 horas, si sumas 6 horas, eran cientos de veces eso de que abre el teléfono. Y ahora es que, bueno, como ya la gente casi no usa reloj, ¿no? Ve la hora por el teléfono y ya que va a ver la hora, pues ve las notificaciones. Bueno, entonces al final se ocupa muchísimo tiempo. Tú y yo queremos disfrutar de nuestro tiempo con Jesús. Y a eso venimos a la oración, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Escuchar sus mandamientos y ponerlos por obra. Y eso es lo que de alguna manera nos presenta la segunda lectura de la misa de este domingo, que está tomada de la carta del apóstol del apóstol Santiago. El primer capítulo, algunos versículos del primer capítulo. Es un texto simpático porque es Santiago. Este es Santiago el Menor. Él tiene una carta que está enmarcada o ubicada dentro de las cartas católicas. San Pablo siempre dirigía a una comunidad, a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses. Y estas son las cartas católicas porque están dirigidas a todos los católicos, ya no a una comunidad concreta. Y dice el texto: mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos una primicia de sus criaturas. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Santiago? ¿Qué nos quiere decir? Está hablando de nuestro bautismo en el fondo, de nuestra incorporación en Cristo. Porque lo dice, nos engendró por la palabra de la verdad. ¿Y cuál es el sacramento que nos engendra? Es el sacramento del bautismo. ¿Quién es la palabra de verdad? Es Jesucristo.
Y por eso al bautismo se le llama sacramento de regeneración. Eso de regeneración significa volver a nacer. Todos nos acordamos del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Y le dice, oye Nicodemo, hay que volver a nacer. Se refiere al nacimiento del agua y del Espíritu. El diálogo de Jesús con Nicodemo es precioso. Justamente en la serie que les vengo comentando, The Chosen, que para poder ver hay que descargar la aplicación, instalar en el teléfono y poder ver los capítulos, el diálogo con Nicodemo es precioso. Lo he vuelto a ver porque es muy bonito. Jesús habla de volver a nacer y ese nuevo nacimiento nos convierte en primicia de sus criaturas. Primicia, lo mejor, los primeros. Está dando entonces el apóstol Santiago cuál es el fundamento de un comportamiento cristiano. Eres hijo de Dios, has sido bautizado, hemos sido engendrados a una vida nueva, la vida nueva de la gracia. Por eso nos portamos bien, pues. Bueno, intentamos portarnos bien. Porque somos hijos de Dios, porque somos criaturas nuevas. Claro, hay un cierto peligro que uno intente comportarse bien solo porque hay que cumplir unos mandamientos. Y los mandamientos, si bien Dios los da, los hacemos no solo porque nos mandan, sino porque nos hacen bien, porque somos nuevas criaturas. Nuestro modo de vivir está mucho más allá de unos mandamientos, que ciertamente hay que cumplirlos, y muchos con carácter absoluto. No hay que darle mucha vuelta. Pero uno dice, oye, ¿yo por qué quiero ser fiel? Porque soy hijo de Dios, porque quiero seguir al Señor, porque quiero vivir conforme a ese don, como dice el mismo texto de la carta del apóstol Santiago, a ese buen regalo, a ese don perfecto que viene de arriba. Es un don, Señor, que tú me has dado, el de la filiación divina, el de ser nueva criatura, el de ser engendrado con la palabra de la verdad, que es Cristo. Ese es el fundamento. Y eso es lo que el apóstol Santiago nos propone en su carta. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? Pues que es engendrado en una vida nueva. Somos hijos de Dios, primicias de sus criaturas, dice el apóstol. Y sigue el texto. Acoged con docilidad esa palabra. La palabra con mayúscula es Cristo. Él es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Y sus palabras, lo que nos dice, lo que nos enseña, nos manifiestan lo que es Él. Por eso dice el texto, acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Qué bonito, qué profundo lo que dice aquí el apóstol Santiago. El que es dócil, el que acepta la palabra, no solo porque se lo dicen o se lo mandan, sino porque descubre que es un bien, reconoce que esa palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, claro, por la gracia. Solo somos capaces de acoger la gracia si de alguna manera la tenemos sembrada en el corazón. Si de alguna manera ya está puesta allí, en nuestras vidas. Y sigue, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Fundamento, hijo de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos la filiación divina. Esa palabra que Dios nos da, la acogemos, la recibimos, pero no se queda allí, pues. Tú y yo sabemos, y el Señor lo ha querido así, nos ha dado su palabra
para ponerla en práctica. Algunas traducciones, en vez de poner o traducir, poner en práctica la palabra, dicen que debemos ser hacedores de la palabra. Eso suena un poco raro. La palabra no es solo algo que se escucha, sino que se hace, se lleva por obra. Y no os contentéis con oírla, que eso puede pasar también. Sí, qué bonito, se escucha bien, me llena de emoción, pero se queda allí, ¿no? Solo se escucha y no se pone en práctica. Bueno, al menos se queda allí, en algún momento saldrá en práctica, pero es lo que peor sería lo que dicen las mamás, ¿no? Que se te mete por un oído y se te sale por el otro, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Y se ríen porque es verdad, nos han dicho eso muchas veces. Bueno, no te contentes con oír la palabra, porque eso puede ser un engaño. Es terrible lo que dice aquí el apóstol Santiago. Porque la palabra, lo que escuchas, lo que se te va diciendo, lo que Dios te va diciendo, y que no la pones en práctica, no da fruto, es un engaño. Porque uno cree que con escuchar, cumplir y ya, yo ya he dado la cuota. Y no es así. Sería terrible, es un autoengaño. Es un autogol que nos hacemos, porque nos hace creer que porque hacer un gol, en principio, eso es ventajoso, pero si es en propia puerta, pues te engañas. No sirve de nada. Te hunde más. Y más adelante dice Santiago, la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. 2 puntos. Atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado en el mundo. Es decir, vivir la caridad y huir del pecado. Hay algo positivo en la vida cristiana que es ir construyendo, porque la vida cristiana no solo es huir del pecado. Yo recuerdo en las clases del seminario, hace 20 años, teníamos una materia y, claro, uno recién llegado y uno siempre pregunta, bueno, ¿y esto es pecado o no es pecado? ¿Y esto de aquí se puede hacer o no se puede hacer? Hasta que el profesor se cansó, porque dijo, la vida cristiana, nos dijo, ahora es obispo, dice, la vida cristiana no es solo si está bien esto o no, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es la línea donde ya es pecado y no lo es? Dice, eso es muy pobre. La vida cristiana es hacer el bien, vivir la caridad, preocuparse del que lo necesita. Eso es mucho mejor. Si se plantea en ese sentido la vida cristiana, pues evidentemente hay un rechazo del pecado y eso sí, hay que hacerlo así, porque el pecado no debe entrar en nuestra vida y hay que sacarlo a patadas. Muy bien. Pero lo más importante es hacer el bien y hay que hacerlo. Hacer la palabra, ponerla por obra. Esto que dice el apóstol Santiago es lo que ya hemos escuchado en aquella parábola tan bonita y tan gráfica del hombre que construye su casa sobre roca. Primero el hombre que construye su casa sobre arena. Vino la lluvia, cayó la tormenta, se desbordaron los ríos y esa casa se vino abajo. En cambio, dice Jesús, el que escucha esas palabras mías y las pone en práctica es el que construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, cae la tormenta, se desbordan los ríos, pero esa casa no se cae, no se viene abajo. Mi vida, Señor, no se viene abajo si acojo tu palabra. Y eso es lo que yo quiero, Señor. No quiero sino serte fiel. Vivir la palabra, ponerla en práctica. La experiencia de nuestra propia vida, de nuestra lucha cristiana,
nos hace muchas veces caer en la cuenta de nuestras deficiencias. ¿Cuántas veces se nos da un consejo, se nos dice, Señor, y cuántas veces he sido necio? Y luego pasan los años y uno dice, pero si era clarísimo. Claro, si lo venían diciendo hace rato, ¿no? Uno mismo se da cuenta de las veces que no pone en práctica la palabra. Pensemos si somos no solo oyentes de la palabra. Está muy bien que la escuches, pero ya, ponerla por obra, llevarla a la práctica. No he querido entrar, pero de algo de eso se refleja en el Evangelio de la misa de este domingo. Como muchos en la época de Jesús dejaban de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de los hombres y se olvidaban de la caridad. Se olvidaban de que lo que importa es esa palabra llevarla por obra, mucho más allá de un sinnúmero de tradiciones que los judíos tenían. Por eso dice Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Señor, quiero escuchar tu palabra y ser hacedor de la palabra, ponerla en práctica. Que no solo me conforme con oírla, que a veces uno le puede remover un ratito, le sacude y ya. Luego uno sale como si nada, como aquella roca a la que le ha caído el agua, pero está seca por dentro. Terrible, Señor. Yo no quiero mi corazón seco. No lo quiero. Rompe por dentro mi corazón. Inúndalo de tu palabra, pero que no se quede solo en eso, sino que esa palabra dé fruto abundante. Lo hemos escuchado también justo en la misa de hoy, la parábola de los talentos, que a veces se refieren a los dones que Dios nos ha dado, pero su palabra es un don, es un talento. Y no hay que esconderla debajo de la piedra y en un pañuelo para que... No, la palabra debe dar fruto. Y por eso esa lectura diaria de los evangelios, de la palabra de Dios, y cada vez que le escuchamos en la Santa Misa, cada vez que te escuchamos, Señor, que no se quede allí. Si pudiéramos salir de misa y acordarnos del Evangelio, así, ¿no? Que a veces podemos estar en la misa y yo mismo a veces me acuso por mi culpa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué leí, no? Digo, ¿qué leí, no? Señor, que no me pase eso. Ayúdame a escuchar tu palabra y a guardarla fielmente en mi corazón y a ponerla por obra. Eso es lo que quiero. Una vida de fruto abundante. Una vida llena de Dios. Señor, ayúdanos a que tu palabra rinda abundantemente en nuestros corazones, para que así, unidos a ti, demos fruto abundante. Se lo pedimos a la Virgen. Ella es aquella mujer que escuchaba la palabra de Dios y la guardaba en su corazón. El texto no lo dice, pero estamos tú y yo convencidos de que ella daba fruto abundante y se notaba en su caridad, en su amor hacia los demás. Que tú y yo pues también aprendamos de la Virgen a dar fruto abundante,
poner en práctica la palabra de Dios. Que estas palabras del apóstol Santiago, Señor, pues sí, toquen mi corazón y me lleven a dar fruto, a poner en práctica tu palabra, a vivir la caridad, a no dejarme arrastrar por el pecado, a preocuparme por aquel que lo necesita. Soy criatura nueva, soy hijo de Dios. Hazme dócil a tu palabra, que no me contente solo con escucharla, engañándome, mintiéndome a mí mismo, sino que con tu palabra dé fruto abundante en mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.